Yo soy Danny Viera, ministro de Maná Moderno, y hoy tengo una entrevista con una mujer que vino a trabajar al Centro Bella Vida Lifestyle con su esposo. Ella es Jan Craig. Tiempo antes yo estaba hablando con ella un poco acerca de una parte de la historia de la Iglesia Adventista, y yo creo que necesitábamos oír. Antes quiero leer un pasaje de las Escrituras de una advertencia de San Pablo a la iglesia. Y está en Hechos capítulo 20, verso 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Elena White comenta sobre este verso y ella dice, Pablo tembló por la iglesia. Y al mirar hacia el futuro, vio los ataques que debía sufrir de enemigos externos e internos. Aconsejó solamente a sus hermanos que guardasen vigilantemente su sagrado cometido. Sé que en las Escrituras podemos aprender de la historia del pasado. Yo nunca olvidé esa noche que nos sentamos y hablamos acerca de la historia de la iglesia. Y usted me empezó a compartir algo nuevo para mí, que tenía que ver con conversaciones que mantuvo con el difunto, el Dr. Wilkinson. ¿Y quién era el Dr. Wilkinson? Yo fui a Takona Park, Maryland, para unirme al programa de enfermería. Por el año de 1954 hacia 1958, mi difunto esposo y yo fuimos a Takoma Park. Mientras yo estaba en el programa de enfermería, mi esposo había escuchado de un tal B.G. Wilkinson. Y él empezó a llevarme en mis días libres donde el Dr. Wilkinson, quien era un hombre en sus 80s en ese tiempo. Y era bastante emocionante sentarme a la mesa de este hombre, porque él abría la historia temprana de la Iglesia Adventista. El Dr. Wilkinson nos solía contar que era el primer PH de nuestra denominación. Al principio de sus 20 años, él había encontrado el mensaje adventista. Y después que sacó su PH, fue contratado en la Universidad de Battle Creek como profesor de historia, griego y hebreo, si no me equivoco. Y cuando él tenía 25 años, él era un joven brillante. Mientras él trabajaba allí, también Elena White estaba en el área en Battle Creek y también el Dr. Kellogg. Y allí teníamos también la imprenta, una iglesia grande al lado de la universidad. El Dr. Wilkinson hablaba 8 idiomas diferentes, fluido. O sea que era un hombre brillante. Y cuando los años pasaron, eventualmente se mudaron a Takoma Park, donde nos habíamos mudado también. Él nos hablaba de los incendios de Battle Creek, y Ellen White había advertido a nuestra casa editora que solo debíamos imprimir literatura adventista. Un incendio se desató en nuestra casa editora y ardió por completo. Y lo que después se supo, Ellen White, what later came out was that es que la noche del incendio, los editores tenían en sus escritorios un libro espiritualista que íbamos a imprimir. ¿Sabes, John? Ese libro era el templo viviente del Dr. Kellogg, que enseñaba panteísmo
que Dios no es un ser personal, sino una esencia misteriosa de la naturaleza. En otras palabras, está en los árboles, en el agua, en las plantas y dentro de los hombres. Y aquella noche el Señor dijo: esto es suficiente. Y Él hizo arder el lugar por completo, lo hizo arder hasta los suelos. Cuando reflexionamos acerca de esos juicios de Dios, ¿sabes? El primero fue el 18 de febrero de 1902, en la institución adventista, mejor conocida como el Sanatorio de Battle Creek. Sabemos que el segundo fue el de la editora Review and Herald, el 30 de diciembre de 1902, por el hecho de que ellos iban a imprimir el templo viviente del Dr. Harvey Kellogg. Wilkinson nos dijo que cuando los bomberos escucharon el llamado de ir a Battle Creek, ellos solían decir: no podemos apagarlos, esos son incendios adventistas. Así que ellos sabían que había algo en esos incendios que no podían ser apagados hasta que todo termine de arder hasta los suelos. Él nos contaba historias sobre John Harvey Kellogg. Él decía que presidentes, congresistas y gente de poder en Washington venían para que le curase. Es decir, que podemos ver a Dios trabajando allí para que se conozca a los adventistas en el centro de nuestra nación. ¿Sabes? Satanás vio esto y nos solía decir que la salud era la mano derecha de nuestro mensaje. Así que te puedes imaginar a Satanás tratando de derrumbarlo. Wilkinson nos dijo que solía ver a Kellogg algunas veces caminando por la calle con un joven bien parecido, vestido por completo de negro. Kellogg nunca presentó a este hombre a persona alguna. Más tarde se le mostró a Elena White que el hombre que caminaba con Kellogg era el mismo Satanás. El Dr. Wilkinson nos dijo que Elena White había dicho esto, pero yo no creo que ella alguna vez lo escribió en sus escritos. Elena White quizá nunca escribió sobre el hombre de negro que estaba con Kellogg, pero sí tengo declaraciones de ella. De hecho, ella escribió al Dr. Kellogg que esas representaciones tramposas de Dios en la naturaleza, que tienen una influencia agradable y encantadora como una píldora de paz y seguridad para ser dada a la gente en las opiniones espiritualistas que Satanás ha instituido en vuestras teorías. Así que ella sí confirmó que era el mismo Satanás que influenciaba esas teorías panteístas. De hecho, Elena White lo comparó con el árbol prohibido. En la carta 224 de 1903, como Adán y Eva, que tomaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo comieron. Nuestras propias ovejas y rebaño están tragando los pedazos de aire engañoso ofrecidos en las páginas de este libro. He sido instruido que debo advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debemos debatir sobre la naturaleza de nuestro Dios. Así que en dos lugares podemos ver que ella confirma que era el propio Satanás, pues sabemos que era Satanás quien estaba en el árbol y quien engañó a Adán y Eva. Desde el tiempo que este joven fue visto con Kellogg, las ideas de Kellogg comenzaron a cambiar y toda su teología, y él empezó a tener seguidores. Y a pesar que Elena White trabajó con él, él nunca cambió. Él lo había llevado todo a su seno. Y entonces el Señor tenía que quemarlo todo. Así que el Dr. Wilkinson, ¿cómo era él percibido entre sus colegas? Bueno, por aquel tiempo yo pienso que todo estaba bien. Fue llevado a Tacoma Park y se convirtió en presidente de nuestra universidad. Allí fue presidente de la Universidad Misionera de Washington, la cual hoy en día se llama Universidad Columbia Unión. Allí fue presidente por cerca de 10 años. Durante aquel tiempo, no solo era presidente, también enseñaba a todos los estudiantes de teología. Luego, hombres de la conferencia general vinieron y le dijeron: ven, estás trabajando muy duro, así que te vamos a relevar algunos de tus deberes.
vamos a enviar a un joven para que enseñe a tus estudiantes de teología. Y eso te va a quitar una carga. Entonces Wilkinson estuvo de acuerdo con ello. Y este joven vino y empezó a enseñar a nuestros estudiantes de teología. Bueno, no pasó mucho tiempo hasta que algunos estudiantes que ya habían sido enseñados por Wilkinson acudieron a él y le dijeron: Doctor Wilkinson, acá hay algo raro. No parece que él está enseñando lo que siempre estudiamos y creemos. Así que era bastante insidioso. Pero estos jóvenes brillantes estaban captando que aquí había algo muy mal. Bueno, el doctor Wilkinson no fue a increpar directamente a este teólogo, sino que empezó a vigilar el correo. En el pasillo había una casilla donde llegaba todo. El correo para los profesores y las casillas estaban abiertas. Entonces Wilkinson empezó a vigilar el correo de esta persona y un día llegó un sobre Manila y Wilkinson notó que la dirección de retorno venía de la Universidad de Georgetown y Wilkinson tomó ese sobre Manila a su oficina. Irritado lo abrió y leyó su contenido. Cabe mencionar que la Universidad de Georgetown es la primera universidad jesuita en los Estados Unidos. Esta es la universidad donde estudió Bill Clinton. Sí, claro. Y él estaba, y por supuesto que él estaba intrigado cuando vio esa dirección postal. Cuando él abrió, encontró instrucciones sobre lo que este hombre debía enseñar a los estudiantes de teología por las siguientes semanas o siguientes meses. Así que este hombre recibió instrucciones mensuales de lo que debía enseñar. ¿Era un infiltrado? ¿Un jesuita infiltrado? Claro, pero lo que siempre ha incitado mi curiosidad era quiénes eran los hombres de la conferencia general que buscaron a este hombre para que viniese a enseñar, y llegaré a esto un poco más tarde. Wilkinson llamó a este hombre a su oficina y puso el correo enfrente de él y le dijo: sé quién eres. Sé por qué estás aquí y sé de dónde vienes. Wilkinson dijo que dentro de una hora el joven se había ido y nunca más lo volvió a ver. Tú sabes, Elena White dijo que Satanás trabaja en las oficinas núcleos de nuestra fe. Es una declaración poderosa. ¿Por qué no habría el enemigo de apuntar a nuestras universidades y a nuestros departamentos teológicos, Battle Creek y todas esas instituciones? Absolutamente. No solo tenía que derrumbar nuestro trabajo por la salud, sino también tenía que derrumbar el resto de nuestras creencias. El doctor Wilkinson empezó a escribir libros una vez que se retiró, y a medida que envejecía, él escribió 2 libros. Nuestra Biblia autorizada reivindicada. Sí, leí un poco de este libro en Wikipedia. Él quería exponer omisiones y cambios en varias versiones de la Biblia. Bueno, por aquel tiempo él estaba quejándose de la versión estándar revisada. Esta era una de las primeras versiones que estaba saliendo, y él solía decirnos que estas nuevas versiones nos iban a destruir nuestra fe. Él dijo que creía que estas versiones nuevas estaban destinadas a nuestra iglesia y para destruirnos, asimismo para el resto del mundo cristiano, para así cambiar nuestra teología. Mi esposo solía llevar al doctor Wilkinson a sus reuniones para predicar, y yo solía a veces sentarme entre la audiencia para escucharlo hablar. Y me acuerdo que él agarró una Biblia RSV y dijo: yo solo usaría una de estas Biblias en el púlpito para desenmascararla. ¡Wow! Bastante punzante. Él era bastante punzante en lo que decía, pero él estaba advirtiendo a nuestra gente, y por supuesto había gente en nuestra denominación que se han molestado con él, y Wilkinson se volvió un blanco. Él tenía un amigo cercano que vino a él una noche y le dijo:
ven, te van a llevar a juicio mañana por ese libro que escribiste. E incluso le iban a advertir que iba a estar frente a algunos líderes y le iban a decir, ven acá, queremos verte. Y Ben habría entrado a un nido de víboras sin saber lo que estaba por delante. Pero el Señor le dio la advertencia y él dijo que se quedó despierto toda la noche preparándose. Y cuando el día siguiente fue a esa reunión, él los derrotó. El Espíritu Santo estaba con él y no podían contrarrestarle nada de lo que él decía, sin importar qué acusaciones le presentaban en su contra. Él pudo vencerlas todas. Ellos estaban lidiando con una mente brillante y con un hombre lleno del Espíritu Santo. El otro libro que el Dr. Wilkinson escribió fue el de La Verdad Triunfante. Y él nos contó cómo fue a todas las librerías de Europa para reunir historias antiguas. Y lo que a mí me pareció fascinante es que cuando él fue a Inglaterra, pudo mirar los manuscritos originales de los valdenses en su propio lenguaje. Y él pudo leerlo con fluidez y sin necesidad de intérprete. Y en base a eso, él escribió su libro. Sin embargo, La Verdad Triunfante fue una espina a nuestros líderes en Washington, D.C. ¿Y quién era ese líder? Era Leroy Fromm. Y el Dr. Wilkinson nos contó que Fromm ordenó, pues que Wilkinson iba a imprimir una segunda versión revisada de su libro. Fromm llamó a la casa impresora y les ordenó que destruyesen las planchas de impresión. Tiene que estar bromeando. No. Tenemos más cosas que hablar sobre Fromm en unos minutos. Leroy Fromm ordenó que destruyesen esas planchas y le preguntamos al Dr. Wilkinson por qué no hizo construir nuevas planchas y él nos dijo que no tenía dinero para ello. Ya estaba en los 80 y dijo que no tenía dinero para hacerlo. Así que si alguien tiene ese libro, considérelo un tesoro. Pues es algo que la Iglesia Católica Romana quería destruir, porque el libro tiene la historia verdadera de las iglesias primitivas y los valdenses y lo que ellos tuvieron que pasar en las manos de Roma. Pero bueno, pasando a Leroy Fromm, vaya, esto sí es una de las informaciones más interesantes que compartiste conmigo. Y mientras tú cuentas tu historia, yo también quiero añadir cómo Dios me llevó a desenmascarar a algunos agentes de Roma en nuestra denominación. Correcto. Pues Leroy Fromm odiaba al Dr. Wilkinson y él solía llamar al Dr. Wilkinson cada año en su cumpleaños y le preguntaba, Ben, ¿todavía estás vivo? Lo odiaba tanto que simplemente estaba esperando que el hombre muriera. Eso es patético. El Dr. Wilkinson nos dijo quiénes eran los primeros padres católicos y cómo ellos destruían la verdad. Entonces nosotros conocíamos los nombres de esos padres católicos. En Tacoma Park, un poco más tarde, el Dr. Fromm llevó a cabo una serie de evangelización, si le puedes llamar así. Y una de esas series se llamó La Fe de Nuestros Padres o algo así. Nosotros vimos como a 2 reuniones y no pudimos aguantar más. Cada uno de los padres que él mencionó como antepasados de la Iglesia Adventista o del protestantismo eran todos los padres del catolicismo que Wilkinson nos había mencionado. Así que en ese punto, la próxima vez que vi al Dr. Wilkinson, le dije, Dr. Wilkinson, ¿es el Dr. Fromm un jesuita? Y el Dr. Wilkinson no respondía, pero yo pude darme cuenta por la mirada en su rostro, que habían preguntas grandes, por la manera en que este hombre había peleado contra él. Y allí teníamos las preguntas sobre la doctrina. Preguntas sobre doctrina fue escrito por 3 hombres. Un día venimos a la casa del Dr. Wilkinson y él iba y venía de un lado a otro y tenía un manuscrito en sus manos.
y dijo, este es un libro que ya están a punto de imprimir, y este es un libro que es una daga que apunta al corazón adventista. Ese libro nos presentaba de manera más favorable con el mundo evangélico, pues ya no nos veríamos peculiares en la naturaleza de Cristo, otra doctrina esencial de la iglesia adventista. Correcto. Entonces Wilkinson estaba muy molesto con eso, pero no había nada que él pudiera hacer al respecto. Ese libro tenía 3 autores, y Wilkinson decía, mira esto, ni siquiera dice quiénes son los autores. No quieren que sepa quiénes son los que están detrás de este libro. Uno de ellos era Fromm y los otros eran Walter E. Reed y Roy Allen Anderson. Todos esos hombres eran los más prominentes en la conferencia general. No veo el nombre de Fromm, pero aquí tengo una copia del libro Preguntas sobre Doctrina, publicado en 1957. Pero adentro del libro dice que fue preparado por un grupo representativo de líderes, instructores bíblicos y editores adventistas del séptimo día. Estos son el tipo de cosas que acontecían en Tacoma Park mientras nosotros estábamos allí. Malicias espirituales en los aires, sí, maldad en las regiones celestes. 30 años después vivíamos en Oregón y en un almuerzo de la iglesia conocimos a una señora que solo estaba por ahí ese día. Era una mujer adventista, pero no sé qué hacía allí, si estaba visitando familiares o qué. Pero la conversación que tuvimos me enteré que ella había vivido en Tacoma Park y me contó de sus años que estuvo allí y de alguna manera en la conversación nos contó una historia. Y nos contó que ella tenía una amiga católica, una buena amiga católica. Y cierto día le dijo a su amiga que ella quería que conozca la dieta vegetariana. Así que la llevó al sanatorio, al hospital, donde teníamos un precioso comedor. Tú sabes, un precioso comedor. Y recibíamos a muchas visitas allí. Entonces ella la llevó allí. Y mientras comían la comida, entró el anciano Fromm y otro hombre de la conferencia general con él. Y esta mujer casi tumba su tenedor, la mujer católica. Y ella dijo, ¿y ellos qué hacen aquí? Y nuestra amiga adventista dijo, ¿a quién te refieres? Él es el anciano Fromm de la conferencia general y también nombró a otro hombre. Y ella dijo, no, ellos son curas católicos. Y nuestra amiga dijo, ¿cómo dices eso? Ellos son ministros adventistas. Pero esta mujer insistía, no. Yo he estado en la misa cuando ellos celebran la misa. He estado en iglesias católicas donde estos hombres han celebrado la misa. Yo he oído esa historia de otra persona que dice que el hombre que caminaba con Leroy Fromm ese día, a los cuales esa mujer identificó como curas católicos, era el otro autor de Preguntas sobre Doctrina, Roy Allen Anderson. Entonces, esta mujer me pasó esta información. Yo desearía poder haber anotado su nombre y su dirección. Bueno, pensemos acerca de esto un minuto. Pensemos en Kellogg. Se trata de una mente brillante, un hombre brillante, quien ha escrito tantos libros como El arte del mensaje, también un libro sobre hidroterapia y es grandísimo, y otro sobre la higiene del colon y todo el trabajo que él ha hecho en fisiología, anatomía, formando el sanatorio en Battle Creek, y el diablo quería enclavar el trabajo de la salud. Absolutamente. Él tenía que derrumbarlo. Y esa otra historia, la cual no podemos probarla absolutamente, excepto por el hecho que vino de la boca del Dr. Wilkinson, a quien Elena White le había dicho, y él le dijo a usted personalmente, solíamos sentarnos a sus pies y beber de la historia adventista, y él solía contarnos de todas las cosas que ocurrían en nuestra denominación. Cuando Preguntas sobre Doctrina fue publicado, causó un gran escándalo dentro
dentro del adventismo, porque suavizaba, alteraba nuestras posiciones históricas, nuestra posición teológica. Es correcto. Salió y causó una división sobre la naturaleza de Cristo. Así es. Causaron confusión dentro de la iglesia adventista. La gente comenzó a cuestionar las cosas que antes creíamos. Y gracias a este libro, para los evangélicos ya no nos veíamos tan mal. Y esta mujer reconoció a Leroy Fromm como un cura católico. Sí. Ella dijo que había estado en una misa en sus iglesias, pero tiene sentido, porque ¿quién estaría detrás de preguntas sobre doctrina? Y lo que es más triste es que el nombre de Leroy Fromm hasta nuestros días aparece en nuestras publicaciones. Él es reverenciado, respetado, todavía lo ven a él como el más grandioso. Y él, de hecho, escribió un libro para contrarrestar al Dr. Wilkinson, a su libro La Verdad Triunfante, sobre nuestros antepasados. Tú sabes. Mientras vivíamos en Takoma Park, parecía como que solo yo y mi esposo visitábamos al Dr. Wilkinson. Y en cierta ocasión le preguntamos, ¿por qué ya no vienen los estudiantes a hacerte preguntas? Y él nos dijo, porque se les ha advertido que se mantengan alejados de mí, que soy un charlatán, no sé qué más se le ha dicho. Pero el asunto es que a nosotros nos dio curiosidad y comenzamos a conversar con estudiantes de teología. Y solían decir, oh, ese B. Wilkinson, no queremos tener nada con ese viejo charlatán, tú sabes. Entonces, ellos se aseguraron que nuestros estudiantes de teología estén tan envenenados en su contra que ni se le acercaran. ¿No es algo sorprendente? Sí. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, nosotros no sabemos. Pero debían ser los líderes en la conferencia general y aquellos quienes enseñaban a los estudiantes de teología. Un par de años atrás, yo estaba preocupado que había un infiltrado jesuita en la iglesia adventista. Y quizá algunos de ustedes han leído mi libro, La Última Inquisición, donde yo desenmascaro al Dr. Samuel R. Bacchiocchi. Debido a mis preocupaciones y viendo a sus libros, sus materiales, él era ratificado por la Alianza del Día del Señor, quienes promueven el domingo como el Día del Señor. Era ratificado por la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Cuando miras lo que él estaba enseñando, cambiando y alterando nuestras profecías, tú sabes, 538, 1798, quitando la vista de Roma hacia los musulmanes, y él trae todo esto. Y él fue a la Universidad Pontifical Gregoriana, esta universidad jesuita, ubicada en Roma, Italia. Y él es reconocido por el Papa por su trabajo por el domingo, y en su libro que se llama Del sábado al domingo, con el cual me quedé toda la noche preparándome, como el Dr. Wilkinson, que se preparó cuando lo iban a atacar por su libro La Verdad Triunfante. Yo me pasé toda la noche leyendo Del sábado al domingo, y entonces confronté al Dr. Bacchiocchi personalmente en la iglesia adventista dorada, y le dije, he estado toda la noche leyendo su libro Del sábado al domingo, y en ningún lugar de su libro, cuando habla del Apocalipsis 1:10 y dice, yo fui en el Espíritu el día del Señor, que usted aclare que el día del Señor es el sábado, que usted aclare que el día del Señor es el sábado, y la iglesia estaba en silencio, y habían como 200 personas allí. Entonces él me dice, muy buena observación, joven, no está. Se vuelven tan audaces que ahora a ellos no les importa decírtelo, pero él me dice, pero en mi libro nuevo sí lo menciona. Y nadie allí sentado y yo podíamos creer lo que oíamos, porque comenzó a decir que era un buen amigo con los de la Alianza por el Día del Señor, que ahora que habían venido comieron espagueti en su casa, y que fue una reunión especial con un montón de salsa y espagueti, y que eran amigos con los de la Alianza por el Día del Señor, y yo estaba allí sentado. Pero cuando lo desenmascaré por primera vez, antes de escribir mi libro, yo lo expuse a él en mi boletín informativo La Profecía de Elías, la cual es gratis para suscribirse
inscribirse en línea, www.manamoderno.com. Y yo lo expuse como un infiltrado jesuita y bajo la incitación de mi buen amigo Bill Hughes, quien escribió Los terroristas secretos, mostrando a los jesuitas detrás de muchas diferentes cosas en la historia y cómo ellos jugaron una parte en alguna de estas estrategias que sucedieron, incluso el hundimiento del Titanic, la bomba de Oklahoma, el World Trade Center. Estamos hablando acerca de World Trade Center. Sabemos que hay un capítulo sobre los jesuitas en la gran controversia, sobre de cómo ellos se infiltrarán. Elena White nos dice que debemos temer más a los de adentro que a los de afuera. Así, creas o no, lo que Jones compartió con nosotros acerca del Dr. Wilkinson, yo opino que estas tragedias que han ocurrido dentro del adventismo, desde el Dr. Kellogg hasta preguntas sobre doctrina, y yo estoy seguro que los jesuitas están detrás de todo ello, que han infiltrado Takoma Park, han infiltrado nuestras escuelas y universidades, están promoviendo su agenda de información espiritual justo ahora, y el movimiento Ser Uno quieren que nuestros hijos sean atraídos al sentimentalismo, a la música rock. Eso lo de vaciar nuestras mentes y dejar que Dios nos llene, quieren que vayamos a los monjes del catolicismo, para que nuestra mente aprenda a adorar a Dios de manera más eficiente y en armonía, vaciando de cualquier cosa tu mente. Esto es un complot jesuita. Puedo contarte otra historia. Recién me acabo de acordar. Es muy breve. Sí, por favor. Esta es del tiempo del Dr. Wilkinson. Todavía vivía en Battle Creek. A Ellen White se le mostró una visión en la que ella vio a dos jóvenes que se le presentaron en la universidad para entrar al programa de teología. Y esta historia es anterior a esa visión, es antes que eso pasara. Y el Señor le advirtió lo que ella debía advertir a la universidad: no aceptar a esos jóvenes, pues eran jesuitas. El Dr. Wilkinson nos contó esa historia acerca de cómo ella fue advertida y a ellos no los dejaron entrar. Pero el Dr. Wilkinson también nos dijo que a ella se le había mostrado que ellos seguirían intentando entrar a nuestra denominación, pero que ellos no podían entrar hasta que ella hubiese fallecido. Así que ellos esperaron hasta que Elena White muriera y luego empezaron a infiltrarse. ¿Y qué estamos viendo hoy en día en nuestra iglesia? Estamos siendo plagados con nueva teología, libros del nuevo orden, libros del nuevo orden mundial, curas jesuitas hablando a nuestros estudiantes, gente siendo llamada a recibir comunión, como lo hacen los católicos en la Eucaristía, fusionando hospitales con la Iglesia Católica. Yo estoy viendo una transformación en nuestra iglesia y quiero decir esto. Parece que la iglesia está por caer, pero no caerá, mientras los pecadores en Sion son seleccionados. Y Elena White dice en Hechos de los Apóstoles, página 11, que las almas creyentes han constituido la iglesia de Dios desde el principio. Dios tendrá una iglesia triunfante. La verdad triunfará, como el título del libro del Dr. Wilkinson. Yo creo, amo ese libro. Eso es justamente lo que uno quiere decir. Dios tiene su pequeña compañía, su corto remanente. Son pocos sus creyentes que atravesarán y terminarán este trabajo de predicar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Ahora, Jones, cuando te invité a que te sientas conmigo, tú sabes, cuando yo escribí aquel libro sobre la Virgen María y 3 millones de copias en 7 idiomas, yo estuve en San Luis cuando el Papa Pablo II con Clinton y repartimos 60,000 copias de ese libro en la más grande misa cerrada en la historia. He recibido amenazas de muerte repartiendo esos libros. Y mientras los repartimos, desenmascarando a la bestia de Apocalipsis 13. Y la iglesia adventista se disculpó por los medios de comunicación, por el grupo disidente que estaba allí para presentar la verdad y desenmascarando a la bestia. Correcto, y a la primera bestia que estaba antes de ella. Pero hay cosas que salieron después.
El trabajo que tú hiciste y otros que también estaban allí repartiendo literatura tuvieron sus frutos, porque las multitudes que fueron a ver al Papa no eran tan masivas como lo habían anticipado. Y eso también muestra que Dios tiene verdaderos creyentes en Roma. Había un cura católico que vio que nuestra gente estaba repartiendo los libros. Él fue y pidió uno de esos libros, lo hojeó y luego pidió ayuda a repartir los libros. Yo realmente creo que aún hay hijos en Roma que un día se levantarán por esta verdad, cuando nuestra gente esté cayendo por los costados. En un video que hicimos en aquel evento, había un cura que ya había terminado de hacer su trabajo. Le entregué un libro y me dijo que ya lo había leído y que tenía la palabra de Dios. Su nombre era Lucas. Yo alabo al Señor. Él hará que se den los frutos y ojalá estemos preparados del lado correcto. Ahora, cuando te pedí hacer esta entrevista, tú tenías reservaciones. Dinos por qué. Sí, yo he tenido reservaciones porque a través de los años he conocido de personas que actualmente han sido asesinadas por su fe. Usted sabe, por cada vez que hacemos esto, y cuando tú sales a la luz pública, uno automáticamente se convierte en un blanco. Y yo medio que ya me estoy retirando y soy tímida, así que pensé, ay no, pero luego me di cuenta que la gente necesita saber algunas cosas y Dios está al control. Mira, yo creo que el punto de hoy en día es que, a pesar de que el diablo ha golpeado a nuestra denominación de muchas maneras y de maneras severas, y sabemos que ya pasó la apostasía alfa y que la omega ya viene, y Elena White dijo que ella estaba sobresaltada por nuestro pueblo. Estamos viviendo la entrada del espiritualismo, los cambios en la música, los tipos de adoración, la mundanalidad, la formación espiritual, libros del nuevo orden, filosofías humanas, y ella vio que todo esto iba a suceder. Antes del barrido de la estructura, ¿sabes que ella dijo eso? Bueno, yo creo esto. Jesús dijo, mis ovejas escucharán mi voz y Él triunfará. Por aquellos años, en el Israel moderno, quienes verdaderamente aman al Señor no serán engañados, no caerán. Y aquellos que salen es por el zarandeo. Yo creo que el zarandeo ha estado ocurriendo en nuestra iglesia casi desde sus inicios. Yo creo decir a nuestra audiencia, y luego volveremos si es que tienes algunas otras cosas, pero si quieren leer mi libro sobre la Virgen María, si lo quieren leer en español, en francés, si quieren leer La Inquisición Final, donde se expone a Samuel Bakioki, que hice antes de su muerte, Inquisición Final, donde escribo lo que viene de Roma y cómo los jesuitas trabajan. Usted puede ir a nuestro sitio web y leerlo todo gratis. Vayan a www.virginmarybook.com. Y lean estos libros gratis. Y yo estoy muy agradecido porque necesitamos mirar acerca de cómo el Señor ha dirigido en el pasado. Pero aún con las murmuraciones, las quejas, la apostasía, la idolatría, lo que aconteció a la nación judía, Él tendrá gente que será victoriosa en la era laodicense. Bueno, sabes, solo tenemos que mirar al poder de Dios del antiguo Israel. El diablo tumbó al pueblo de Israel una y otra vez. Los llevó a la idolatría, a todo tipo de religión pagana. Pero a través del pueblo judío tenía que venir el Mesías. Y Dios mantuvo una línea de gente de fe hasta que el Mesías pudiera venir. A pesar de que el diablo intentó destruir a la iglesia judía para evitar que venga el Mesías y no lo pudo evitar, es lo mismo con el adventismo. A pesar de que parece que caerá, no lo hará. Dios hará que este movimiento salga y la única pregunta es,
¿estaré yo con Él? Esta es mi pregunta. Por eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y yo muchas veces digo, es un mensaje y un movimiento, absolutamente. Y nosotros tenemos que mantenernos fieles al mensaje. Correcto. Tocando alarma. Sí, tenemos que hablar. Clama a voz en cuello. No te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. ¿Hay algún pensamiento con el cual quisieras concluir? Me parece que ya he dicho todo lo que estaba en mi mente y mi corazón. Probablemente haya muchas historias a través de los años, pero no podemos estar todo el día aquí. Bueno, solo quiero darte las gracias. Gracias por tu atrevimiento. Yo estoy muy emocionado a escuchar toda esta información, porque tú sabes que estoy muy involucrado en el trabajo médico misionero. Estoy aprendiendo mucho de la historia de Kellogg y sus técnicas de curación. Y a la vez estoy viendo toda la apostasía en el adventismo de hoy. Y a pesar de que hay jesuitas, curas católicos y otros infiltrados, que Roma y el Vaticano han plantado en los cuarteles generales de nuestra fe, Dios triunfará. Dios tendrá un pueblo. La Biblia dice que el dragón se enfureció contra la mujer y que fue a hacer guerra con el remanente de su simiente, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que al final triunfaremos. Ellos no lo detendrán. No puedes detener al Señor. No, porque Él está al mando y su poder es más poderoso que el del diablo.